Gracias, hermanos. Abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 11 al 18. Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 18. Y vamos a ponernos de pie para esta lectura. Jueces, capítulo 6. Yo leo el versículo 11, ustedes me acompañan en el 12, y así alternando hasta el versículo 18. Jueces 6:11 dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está conmigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, que me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por darnos este precioso libro con términos que podemos entender con la mente, y danos un corazón para entenderlo con nuestro espíritu. Te pedimos que cada cosa que se diga en esta mañana durante los próximos minutos sea de tu agrado, que ayude a alguien a acomodarse a lo que está sintiendo o a lo que está sucediendo en su vida, y sobre todo te pedimos que tu nombre sea glorificado y honrado en esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden sentarse. El libro de Jueces relata una de las etapas más caóticas de toda la historia de Israel. El pueblo de Dios comienza peleando contra el enemigo y termina peleando entre ellos mismos. Yo creo que eran bautistas independientes fundamentales. Qué triste cuando dejamos de luchar contra nuestro verdadero enemigo, y dirigimos nuestra pelea contra otros hermanos en Cristo. Esa no es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ninguna batalla tiene esperanza de ser ganada sin antes identificar debidamente al enemigo. Y ninguna batalla tiene esperanza de ganarse si estamos luchando contra el enemigo equivocado. Yo no sé cuántas iglesias he visto pasar por esta etapa, y nada quebranta el corazón de Dios más que ver conflictos y contiendas entre hermanos en Cristo. Y una de las cosas por las que Pablo reprendió más a los miembros de la iglesia de Corinto fue que tomaban la cena del Señor con divisiones entre ellos. Esa es una de las bendiciones de mantener un fuerte énfasis en ganar almas en una iglesia. Los miembros de una iglesia que deja de ganar almas pronto empiezan a juzgarse el uno al otro. Empiezan a ver faltas
los unos de los otros y siempre terminan peleando y esa iglesia siempre termina dividida. Una de las características de un predicador que ataca a otro predicador, y especialmente a un predicador ganador de almas, es que el que ataca probablemente ha dejado de ganar almas. Hace muchos años, antes en verdad de comenzar esta iglesia, yo propuse en mi corazón nunca decir algo desde el púlpito o de ningún otro lugar en contra de un varón de Dios que está haciendo un esfuerzo honesto para alcanzar a las almas, aunque no lo haga con la misma metodología o con la misma filosofía que yo estoy usando. Cualquier iglesia que tenga cualquier o que esté haciendo cualquier intento de predicar el evangelio va a alcanzar a personas con el evangelio que mi iglesia no va a alcanzar. Entonces, si yo disminuyo la capacidad de otra iglesia de alcanzar a las almas, yo soy responsable por esas almas. Y a propósito, mi hermano, que es muy pronto para juzgar, o muy pronto para atacar, o criticar a otro cristiano, cada alma que esa persona no alcanza porque tú le desanimaste o porque tú le atacaste, tú eres responsable por esas almas y la sangre de esas almas va a ser sobre tus manos. Uno de los asuntos más importantes de la vida cristiana y del ministerio es mantener nuestra pelea allá afuera contra el enemigo. El enemigo es Satanás, el enemigo es el pecado, la injusticia, el error, la falsa doctrina. Lo que debemos hacer es orar los unos por los otros. Si alguien hace algo, si mi hermano hace algo que me incomoda, lo que debo hacer es ir con él en espíritu de mansedumbre, espíritu de reconciliación, espíritu de gracia y aclararle y preguntarle qué puedo hacer para ayudarte para evitar esto. Debemos animarnos, debemos hacernos porra el uno al otro. Yo no quiero que mi ministerio sea recordado o conocido por los conflictos que yo tuve con otro cristiano o con otro predicador. Es triste que hay más conflictos entre predicadores bautistas independientes fundamentales que entre los metodistas, los liberales y los neoevangélicos. Amén. A lo mejor menciono eso en la conferencia en San Luis la próxima semana. No sé, no lo garantizo. Durante el periodo, eso no fue el mensaje es otro. Durante el periodo de tiempo que describe el libro de Jueces, entre Josué, los días de Josué y Saúl, el pueblo de Dios estaba sin un gran líder como Moisés o Josué. Estaban bajo el liderazgo muy fragmentado de los jueces, no había continuidad. Dios levantaba, de acuerdo a la necesidad, a hombres que dirigieran a Israel a pelear contra los enemigos del pueblo de Dios para librarles de alguna opresión específica, pero no había progreso, no se lograron grandes cosas, no se escribieron grandes libros, no se edificaron grandes templos. Nada significante se hizo durante ese tiempo porque el pueblo carecía del liderazgo que necesitaba. En el pasaje que leímos, los madianitas una vez más están molestando a Israel. El pueblo no podía levantar cosechas porque venían los madianitas y la destruían. Fue un enemigo molesto, irritante. Usaban tácticas terroristas, tácticas difíciles de defender. Y Dios llamó a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió:
Ah, Señor mío. Yo creo que me hacía la cabeza. Nos da la impresión, bueno, a mí me da la impresión, de que está diciendo, ¿valiente de dónde? Aquí estoy escondiendo el trigo. ¿Dónde está la valentía que tú ves en mí? Y lo responde con casi un tono de reprensión. Como yo escucho a muchos cristianos chillando. Y dice, en ese tono de voz melancólico, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Dios es tan grande, ¿por qué asistir a la Iglesia Bautista Montebrón no resuelve todos mis problemas? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Yo no veo nada, yo no veo que Dios esté haciendo nada. Qué típica actitud de un cristiano derrotado. Bueno, si esta es la vida cristiana, ¿por qué estoy batallando tanto? ¿Dónde están todas las bendiciones que el pastor nos cuenta y por qué yo estoy sufriendo o luchando? Si su experiencia es como la mía, parece que entre más sirvo a Dios, más problemas tengo. Entre más me dedico a Él, me esfuerzo, trato de hacer su voluntad y trato de cumplir su propósito en mi vida, más vienen las pruebas y los problemas. ¿O nada más yo? ¿Alguien más tiene esa experiencia? ¿Cuántas veces yo he escuchado a un nuevo cristiano decir, pastor, tengo más problemas ahora que soy salvo que cuando vivía en el mundo? Vamos a analizar eso tantito. ¿Qué te hace pensar que si tú no hubieras sido salvo, no tendrías esos problemas? En primer lugar, eso no es cierto. ¿Cuántos de ustedes son casados? Levanten, todos los casados, hombres casados, levanten la mano, todos los casados. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes tienen más problemas ahora que antes de casarse? Levanten la mano. Bola de cobardes. ¿Cuántos van a la escuela? Levanten la mano. Tú vas a la escuela, estás inscrito en algún curso, alguna escuela, levanten la mano. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes tienen más problemas ahora que antes de ir a la escuela? Entonces no vayas a la escuela. Mira, si no quieres saber cuál es tu problema físico, no vayas con el médico. El asunto es que a veces lo que sucede es que acercarnos a Dios revela problemas que no sabíamos que teníamos. Amén. Tu gran problema y mi gran problema, el problema más grande del mundo, se ha resuelto para siempre. Yo no tengo que arder por siempre en las llamas del infierno. Amén. Si el único beneficio de ser salvo fuera no ir al infierno por la eternidad, sería más que suficiente. Es como alguien que está en un barco. Wow, ¿cuántos barcos cruceros, de esos cruceros de lujo, han tenido problemas últimamente? Yo no quiero abordar un crucero, pero es como alguien está en un crucero, el Titanic, hundiéndose y se queja de la incomodidad de la lancha salvavidas.
O alguien le avienta un salvavidas y dice, está muy feo, no tienes otro color. Hermano, Dios te ha hecho más que lanzarte un salvavidas. Dios te ha dado vida eterna. En el instante que un cristiano parte de esta vida, pasa a la presencia real, verídica de Dios. Entonces, ¿de qué te quejas? Pero la vida cristiana no es ausencia de problemas. Y es un concepto equivocado que tiene mucha gente. Conté esto hace poco, pero cuando predicas tanto tiempo como yo, se te acaban las ilustraciones. Estaba testificando al esposo de una hermana que había sido salva en esta iglesia. Y ella, de muy buena gana y con muy buenas intenciones, le dijo: mi amor, acepta a Cristo y Dios va a resolver todos tus problemas. Yo no dije nada, pero eso no es cierto. Romanos 8 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores. Dios no cancela la lluvia, me da un paraguas. Dios no te evita la cirugía, hermano Guillermo, te da anestesia. Dios no te quita la carga, te da fuerza para la carga. Una vez predicamos el hermano Kevin Wynn y yo en Celaya, y él predicó: trae tus cargas al Señor, dale tus cargas a Dios. Y yo prediqué: cada uno llevará su propia carga. Y a propósito, los dos sermones eran verdad. Dios no te quita la tristeza, te da consuelo en medio de la tristeza. Dios no te evita las tragedias, te da gracia para soportar las tragedias. Yo no te daría 5 centavos por un cristianismo que nada más resolviera problemas. Yo quiero un cristianismo que me dé estabilidad, gozo, paz, tranquilidad, claridad de visión en medio de mis problemas. Y esto también es algo que muchos pobres cristianos no entienden. Las bendiciones más grandes de Dios sobre la vida de un cristiano vienen a través de los problemas y las dificultades y las aflicciones. Dios no es un hada azul o un mago de la suerte. No es el genio de la lámpara de Aladín que saca una varita mágica y te da 3 deseos y luego se desaparece. Es el Señor de señores y el Rey de reyes, que determina y permite cada cosa en nuestras vidas para su propósito y para nuestro bien. Ahora vamos a ver la historia de Gedeón. Dios lo escoge, lo prepara y lo usa para vencer los enormes ejércitos de los madianitas con solo 300 hombres. 300. ¿Por qué Dios usó a Gedeón? ¿Porque fue muy valiente? No. Gedeón no tenía en sí una sola cualidad que lo calificara para la posición en que Dios lo puso. Nada. Una sola cosa le hizo a Gedeón digno de lo que Dios iba a hacer con él. Escucha esto, este es el mensaje. Gedeón estaba rendido a Dios. A pesar de su debilidad, su temor, su inseguridad, Gedeón, una vez convencido de que Dios quería usarlo a él, simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Sencilla obediencia. No pierda esto.
No creas la mentira de que Dios no puede o no quiere usarte a ti. Y a propósito, bueno, yo no quiero ser usado por Dios, quiero ser bendecido por Dios. Ser usado por Dios es ser bendecido por Dios. No hay bendición de Dios aparte de ser usado por Dios. El cristiano que simplemente se siente y dobla los brazos y dice, Dios bendíceme, nunca conocerá toda la bendición de Dios que podría alcanzar o conocer. Ningún cristiano debe tener complejo de inferioridad. Que Dios use a un hombre o a una mujer significa una sola cosa, que en alguna medida ese hombre o esa mujer sea dispuesto a ser usado por Dios. Ese es el único requisito que Dios en verdad tiene. Disponibilidad. No es talento, no es valor, no es capacidad intelectual, no es apariencia, no es personalidad. Es esto, disponibilidad. Es un espíritu rendido, sometido a Dios. Nuestras iglesias están llenas de cristianos que están convencidos de que están exentos al servicio de Dios porque no tienen la capacidad o porque les falta preparación. 1000 veces no. Aquí hay docenas de personas que deberían de estar disfrutando de la bendición de ser usadas por Dios, que no lo están haciendo, no porque no pueden, sino porque no están dispuestos. El problema es que nosotros tendemos a ver las cosas sobresalientes de personas usadas por Dios y concluimos que porque no somos tan dotados de esas cosas que ellos, que Dios no nos puede usar. Eso es exactamente lo que el diablo quiere que tú creas. Esas personas son usadas por Dios o bendecidas por Dios no porque tienen talento. Tienen talento porque se dejaron usar por Dios. Es todo lo contrario. No es la elocuencia que te hace útil, es la utilidad que te hace elocuente. No es carácter fuerte, personalidad, preparación académica. A veces esas cosas condenan a un hombre, a un ministerio mediocre, son un estorbo. Dios usa a un cristiano no porque tiene mucha capacidad, a veces lo usa a pesar de su capacidad y porque ha llegado a un punto en su vida en que está rendido a Dios. Es 1000 veces preferible la debilidad rendida a Dios que la capacidad determinada y el autoconfianza. El que yo no vengo a ver si puedo, sino porque mi vieja me manda, por eso vengo. ¿Sabes quién es el mejor maestro excomunicado de esta iglesia? Yo tampoco, y él tampoco lo sabe. La mejor maestra de esta iglesia no sabe que es la mejor maestra de esta iglesia, porque no está tratando de ser la mejor maestra o el mejor maestro, está tratando de someter su vida a Dios. Tú deja de preocuparte por lo que otros pueden o tienen o hacen o piensan de ti. Ahora, escúchame, te voy a dar una verdad muy profunda. Es muy complicada, a ver si la puedes captar. Tú eres quien tú eres. Está un poco complicado eso, ¿verdad? Tú eres quien tú eres. Y aquí va otra. Tú siempre serás quien eres. El leopardo no cambia sus manchas. El etíope no cambia el color de su piel. Tú eres quien tú eres. Y tú eres quien Dios te hizo.
Y Dios te hizo como te hizo porque quería que fueras como eres. Tú puedes, hermano, no pierda esto, por favor, no pierda esto, grábeselo, alguien debería apuntar esto. Tú puedes hacer lo que tú puedes hacer como nadie más puede hacerlo. Mírame y escúchame y cree, tú puedes hacer lo que tú puedes hacer como nadie más puede hacerlo. Y tú concéntrate en rendir todo lo poco o lo mucho que tú tienes que ofrecer a Dios y deja que Dios decida cómo lo use y qué haga contigo. Muchas veces las capacidades o las características sobresalientes vienen después de que una persona se rinda a Dios y a causa de su disponibilidad a rendirse a Dios. Antes que esto, nadie conocía a Gedeón. Manasés fue una de las tribus más pequeñas. ¿Alguien sabe quién es Manasés? Nadie salió de Manasés para hacer algo grande. Fue después de esto, fue cuando Gedeón dijo, Señor, lo que tú quieres que haga, yo lo hago. Fue cuando se dispuso a ir contra el enorme, miles y miles de hombres armados con 300 hombres. Que Dios hizo algo grande con él. Cuando Dios llamó a Moisés, y esto fue después de la zarza, ¿se acuerda? Yo le dijo que a Moisés que quería que librara a su pueblo y Moisés dijo, no, está bien, yo lo hago. No hay bronca, yo puedo. Soy el príncipe de Egipto, todos me conocen. Soy el nieto del faraón, ¿quién no me va a hacer caso? Y él intentó en su propia fuerza librar a Egipto, a Israel. ¿Sí está escuchando? Es muy difícil hablar y escuchar al mismo tiempo. Necesitas escuchar esto. Esto es para ti. Y Moisés, en un momento de ira, encontró a un egipcio maltratando a un hebreo y lo mató y lo escondió en la arena. Y en base de eso huyó y estuvo 40 años en el desierto de Madián, sirviendo, cuidando las ovejas de su del papá de su esposa. Y un día Moisés estaba en el monte y de pronto una zarza, un arbusto empezó a arderse, pero no se quemaba, no se consumía. Yo creo que Moisés pensaba que Dios le estaba disparando a él, le falló la puntería y pegó el arbusto, la zarza. Porque fue después de eso que Moisés, cuando Dios le dijo que librara a su pueblo, Moisés dijo, yo no puedo porque soy tartamudo. Moisés tenía un impedimento en el hablar. Me recuerdo un hombre, un muchacho un tartamudo, y entró a una librería cristiana. Este es el número 144. Y le dijo al dueño, dijo que quiero quiero chamba. Y el dueño, medio apenado, pues no quería avergonzar al muchacho. Entonces agarró una Biblia nueva en una caja y dijo, ve, vende este libro, esta Biblia. Entonces sale el muchacho y 10 minutos después regresa. Digo, ya, aquí está la lana de la Biblia, un par de Biblias. 20 minutos después regresa con el dinero, se lo da. Digo, ¿sabe qué? Deme una caja, mejor no les digo ahí, una docena de Biblias. Y dijo, muchacho, no quiero avergonzarte, pero ¿cómo estás vendiendo tanta Biblia? Dijo, es sencillo, dice.
nomás voy con una persona y le digo, mire, esta es una Biblia, ¿quiere comprarla o quiere que se la lea? Yo compraría esa Biblia. Dios le dijo a Moisés, yo hice tu boca, yo hice tu lengua. Si yo quiero que hables, tú puedes hablar. Y si yo quiero que tú tartamudees, pero vas a comunicar mi mensaje a como yo quiero que lo hagas. No importa la debilidad que tienes, Dios tiene manera de compensar esa debilidad o de usar esa debilidad de la manera que Él sabe. El asunto no es que tú resuelvas tu debilidad y luego te rindas a Dios, es que tú te rindas a Dios y dejes que Dios resuelva tu debilidad. El líder más grande de la historia, Moisés, fue el hombre más manso de todo el mundo. La mejor forma de adquirir la capacidad que uno necesita es usar lo poco que uno tiene. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es que es fiel, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Una pregunta: ¿por qué Dios te va a dar mucha capacidad si no estás dispuesto a usar la poca capacidad que tienes ahora? ¿Por qué Dios te va a dar una clase grande si no te dedicas a crecer la clase que tienes? ¿Por qué Dios te va a hacer crecer tu ruta si no haces crecer la ruta que tú tienes? ¿Por qué Dios te va a dar una buena esposa y una familia decente si tú no eres obediente a Dios? El favor más grande que un padre puede hacer para sus hijos es ponerle el ejemplo obedeciendo a Dios. Rinde tu debilidad a Dios y Él te dará fuerza. Rinde tu falta de capacidad a Dios y Él te dará capacidad. Pablo dijo que 3 veces le rogó a Dios que le quitara el aguijón de su carne. No sabemos cuál fue esa debilidad. Hay varias teorías acerca de la posible aflicción que Pablo tenía. Y la tercera vez, Pablo dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque, y escucha, hermano, aquí está, es una clave que tantos cristianos pierden. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Parece una contradicción. Mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y escuche lo que dice. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Dice, primero, me gloriaré en mis debilidades. Me gozo en mis debilidades. Pablo no dice, me quejo en mis debilidades o chillo en mis debilidades. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que Pablo está diciendo, cuando dependo de mi fuerza, soy débil. Cuando reconozco mi debilidad y dependo del poder de Dios, soy fuerte. La única esperanza que tú y yo tenemos de tener la fuerza que necesitamos para vivir la clase de vida que puede atraer la bendición de Dios es reconocer nuestra debilidad, entregarla a Dios
y disponernos a hacer lo que Dios nos manda a pesar de nuestra debilidad, usando el poder que Dios nos da. Mire 1 Corintios 1, abra su Biblia, 1 Corintios 1, 18. 1 Corintios 1, 18. Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo no dudo de que haya alguien sentado aquí en esta mañana o sentada aquí en esta mañana pensando, es una locura. ¿Qué está diciendo ese hombre? No tiene sentido. Tal vez tú necesitas ser salvo. O tal vez necesitas reconocer lo que en verdad es la salvación. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermano, escuche esa frase. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Los días de los jueces se parecen mucho a estos días. Días caóticos. Usted sabe que el gobierno de Estados Unidos cerró los consulados y las embajadas en sus embajadas en 21 países hoy. Pon tu dedo en cualquier parte del globo. Hay caos, desorden. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Entre más intentan los hombres con sus tácticas a resolver los problemas del mundo, más severos se ponen los problemas. El hombre no tiene solución. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa locura, sí, es salvación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Voy a contar historia y con esto termino. Estaba interpretando para un predicador americano hace varios años, hermano Bill Pennell. Contó esta historia. Hermano Pennell comenzó pastoreando una iglesita en un pueblito escondido en las montañas de Kentucky. Había un hombre en ese pueblo. Nadie sabía cómo se apellidaba. Solamente lo conocían por Joe. Era sordo mudo. Vivía a la intemperie. Nadie sabía de sus antecedentes. Nadie sospechaban que posiblemente era de una familia de ahí, pero estaban avergonzados de él. No sabía leer y escribir. Pero un día Joe asistió a la iglesia, hermano Pennell. Y un día en la noche, un domingo en la noche, pasó al frente y se puso de rodillas y estaba llorando. Y estaba levantando los brazos llorando y haciendo esto.
de alguna manera alguien se hizo entender con él y entendieron que yo estaba recibiendo a Cristo en su corazón. Aceptó a Cristo esa noche, lloró y de alguna forma le hicieron saber cómo recibir a Cristo. No sabía hablar, no podía hablar, no sabía leer y escribir. Hermano Pennell dice que ese hombre, de su propia iniciativa, tomó 2 troncos y fabricó una cruz muy ruda, muy sin ningún acabado, nomás 2 troncos, y amarró y lo puso a un lado de la carretera y se ponía enfrente de esa cruz y señalaba la cruz y hacía esto. Todos los carros que pasaban, él hacía esto. Y señalaba la cruz, todo el día. Había gente que se paraba y se arrodillaba delante de esa cruz y aceptaba a Cristo como su Salvador a causa del testimonio sin palabras, sin capacidad de ese pobre hombre. Hermano Pennell dice que él dio esa ilustración varias veces. Dice que una vez estaba predicando en una conferencia y que después del culto vino un matrimonio con él de unos 40 años y le dijeron: hermano Pennell, necesita decir el resto de la historia. Dijo: ¿cuál resto de la historia? Dijo: hace 18 años mi esposa y yo nos acabamos de casar y estamos en nuestra luna de miel. Yo acabé de terminar la carrera de medicina, ella era enfermera y nosotros íbamos a poner nuestra práctica para ganar mucho dinero. Y pasamos por ese lugar y vimos a ese hombre señalar a la cruz y decir esto, hacer esto y señalar al corazón. Y mi esposa y yo paramos, habíamos escuchado el evangelio, pero no habíamos sido salvos y nos arrodillamos delante de esa cruz y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Empezamos a trabajar como médico y enfermera, pero Dios había puesto un vacío en nuestro corazón. Rendimos nuestra vida para ir al campo misionero. Ahora somos misioneros en África. Tenemos un instituto con 1000 estudiantes y con 200 iglesias establecidas por un hombre sordo, mudo, ignorante, que simplemente hacía esto y hacía esto. No me digas que no puedes. No me digas que no tienes capacidad. Toma tu incapacidad, tu debilidad, ríndele a Dios y deja que Dios haga. Mire lo que Dios puede hacer con la debilidad rendida a Dios. No tenemos excusa. Señor, gracias por usarnos exactamente como somos. Gracias por tomar nuestras debilidades. Gracias por tomarnos en nuestras aflicciones y problemas y permitir que nos dispongamos a ti. Gracias por todos estos años que me has dado la bendición de dirigir esta iglesia, de ver milagros y ver cómo tú has obrado en las vidas de miles de personas. Te pido por ese hermano que se está reteniendo, está limitándose porque piensa que no puede. Te pido que abra sus ojos a lo que tú puedes y tú quieres hacer con él o con ella a través de su debilidad rendida a Dios. Te pido por esa persona que todavía no recibe a Cristo como su Salvador, que responda a la invitación, que venga a Cristo en esta mañana, que lo reciba como su Salvador y luego que vea lo que tú puedes hacer con alguien que simplemente está dispuesto a rendir su debilidad a ti. Bendice la invitación, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.